tal, amigos? Un placer saludarles. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Plaza Maratones, nuestra central deportiva en Sportiva TV. Y bueno, este es su programa Personalidades que son noticia en el deporte. Y hoy estaremos hablando nada menos de un tema muy importante y toral en lo que es el avance y que ha sido factor para grandes logros a nivel deportivo. Indudablemente es acerca de la nutrición en el deportista, y hoy nos acompaña aquí en el estudio central y que se engalana pues nada menos en este caso programa, y vamos a hablar con la nutrióloga María Alejandra Martínez. Antes que nada, doctora, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, vamos a hablar también sobre un concepto que está creando vanguardia aquí en el mercado de lo que es en el servicio del deporte y por supuesto del avance tecnológico que le brinda la mano. Es acerca de la Clínica Cerebro, el Centro de Evaluación y Rehabilitación Biónica y Robótica. Antes que nada, doctora, el hecho de hablar de la nutrición y qué papel juega en el concepto deportivo de alto rendimiento recreativo también en México. Bueno, lo más importante para comenzar con nuestra charla es saber que el deportista sigue siendo una persona como cualquier otra, ¿no? Entonces, sus necesidades deben estar adecuadas a lo que cualquier otra persona necesita. Obviamente, sus necesidades deportivas van a aumentar el requerimiento de algunas cosas, por ejemplo, mayor cantidad de carbohidratos, de proteínas, de antioxidantes, de agua, por ejemplo, pero tiene que ser algo que se adapte a su vida diaria, que no lo saque de esa, digamos, normalidad, ¿no? Tiene que ser una alimentación que satisfaga todas sus necesidades de vida diaria. Es importante, por ejemplo, en los deportistas que tomemos en cuenta su edad, el tiempo que llevan realizando deporte. Como bien decías al principio, no es lo mismo lo que tiene que comer un atleta de alto rendimiento que lleva muchos años de vida deportiva a una persona que apenas comienza con su práctica deportiva. Es muy importante que se realice una evaluación nutricional y física también antes de que una persona comience con su vida deportiva o de actividad física recreativa para la salud, por ejemplo, también. Doctora, el hablar de, bueno, la Clínica Cerebro, el Centro de Evaluación y Rehabilitación Biónica y Robótica, desde que llega el deportista, ¿cómo es su evaluación antes de la competencia, durante la competencia y después posterior al evento donde participa para pues la ingesta de sus alimentos? Hay que recordar que la nutrición deportiva es una rama especializada de la nutrición humana aplicada a personas que practican deportes intensos prácticamente, y que pueden ser, por ejemplo, la halterofilia, el fitness, el ciclismo, triatlón, y cada uno se va a adecuar a un plan de tratamiento que se hace en la clínica. Claro, lo primero, una de las ventajas que tenemos en Clínica Cerebro es precisamente que contamos con todos los profesionales preparados para evaluar al deportista. Por ejemplo, tenemos a los médicos, tenemos a los terapeutas físicos, tenemos el área de nutrición, y además de eso también está la parte tecnológica, ¿no? que está para evaluar el desempeño. Tenemos el laboratorio de desempeño humano y tenemos además el laboratorio de análisis del movimiento. Entonces es una evaluación completa la que se hace en la clínica. Ahora, hablando específicamente de la evaluación nutricional, lo que se hace en primera instancia es preguntarle al deportista qué es lo que está comiendo, cuántas veces al día come, qué cantidades come, qué alimentos son los que le generan una mayor comodidad para su práctica. Por ejemplo, en una persona que practica fitness, ¿no? Que va al gimnasio y que quiere desarrollar músculos, etcétera, no es necesario, por ejemplo, como muchos piensan, tomar siempre los complementos de proteína o estar tomando, no sé, óxido nítrico, cosas así. De la alimentación podemos nosotros obtener
la mayor parte de los componentes nutricionales que van a producir ese aumento de masa muscular. Y bueno, como lo vemos en las imágenes que se muestran en estos momentos acerca de este concepto que es, digamos, aplicado a la actividad de un desempeño físico, la nutrición que juega un papel fundamental para cualquier actividad, llámese laboral, recreativa y en este caso de una exigencia. ¿Qué es lo que hay en relación a ese seguimiento o cómo se trabaja en la Clínica Cerebro en el Centro de Evaluación y Rehabilitación Biónica y Robótica, doctora? Bueno, pues primero llega el paciente, que puede ser un deportista ya como tal o una persona que va a comenzar con su vida deportiva. Se le hace, para empezar, un estudio de la composición corporal en el equipo que nosotros tenemos para eso, que funciona por bioimpedancia eléctrica. Y ese estudio nos arroja resultados de cómo es su composición corporal. ¿Qué quiere decir la composición corporal? La cantidad de masa muscular que tiene la persona, la cantidad de masa de grasa que tiene también ese atleta, la densidad de sus huesos, etcétera. Se hace ese análisis y además se hace una historia o una evaluación nutricional que, como te comentaba antes, es preguntarle sus hábitos de alimentación y ver si empatan con las necesidades que tiene fisiológicamente y metabólicamente hablando. A lo mejor tenemos una persona que está corriendo, que está inscribiéndose a carreras muy frecuentemente, que ahora está muy de moda y que lo hacemos también como parte para la salud y como parte deportiva. Entonces, a lo mejor esas personas están consumiendo una dieta con una cantidad muy baja de carbohidratos y necesitamos aumentar la cantidad de carbohidratos que están consumiendo para así poder mejorar su desempeño. Digamos que algo que es muy importante remarcar en los deportistas de todos los niveles es que la alimentación y la nutrición se entrenan. No es que hoy me compré mis geles y entonces ya, hoy es el maratón, me los tomo y ya, gané. Sí, no va a ser por arte de magia. No, tenemos que entrenar la alimentación. Entonces, digamos que si nosotros queremos una mejora en nuestro rendimiento, tenemos que visitar al nutriólogo desde antes de que vayamos a competir, ¿no? Una semana antes ni dos, sino digamos desde que empezamos a entrenar, ¿no? Y que va de la mano junto con el entrenador el plan de trabajo previo a la competencia. Exactamente. Digamos que los entrenadores diseñan sus planes de entrenamiento o sus cargas de trabajo, en ¿no? un macrociclo, ¿no? Que dura un año, vamos a decir, y lo van dividiendo en mesociclos y esos mesociclos en microciclos que tienen el objetivo de preparar al atleta desde un punto, digamos, cero hasta su forma física o su forma de... Estos diferentes apartados o en estas diferentes etapas del entrenamiento, la alimentación también va a ir variando. ¿Por qué? Porque el gasto energético y las necesidades de proteínas, carbohidratos y grasas varían en relación a la intensidad, a la duración y a la frecuencia de los entrenamientos. Entonces no es lo mismo que a mí me toque entrenar de manera muy intensa y muy prolongada un día y al final de la semana me toque un entrenamiento de descarga, digamos que sería solo una carrera de 5 kilómetros, no sé, ¿no? Es diferente la cantidad de energía que necesita el deportista en las etapas de cargas fuertes y en las etapas de cargas pues bajas, ¿no? Entonces eso también se tiene que evaluar junto con el entrenador. Lo ideal es que el entrenador y el nutriólogo estén de la mano, que formemos un equipo, igual que con los médicos. Por supuesto, estos conceptos muy interesantes que a lo largo del programa los iremos desmenuzando. ¿Y qué le parece si vamos casos de éxito en esta Clínica Cerebro? El concepto único en su tipo que fusiona, de alguna manera decirlo así, doctora, y usted me va a orientar, es investigación, vanguardia y tecnología. Cerebro ofrece especialistas, como en el caso que nos acompaña de la nutrición, que juega un papel fundamental en los sistemas bióticos y robóticos que se van a implementar más avanzados para promover la recuperación funcional de quienes padecen también problemas motores y de carácter o de origen neuronal. Neurológico, sí, exacto. De hecho, es como el corazón de Clínica Cerebro, la rehabilitación y la evaluación de este tipo de pacientes, ¿no? De pacientes
que tienen esclerosis múltiple, que tienen secuelas de lesión medular o de accidente cerebrovascular. Sí. En estas personas, y fíjate qué interesante es, y a mí me gusta mucho trabajar con este tipo de pacientes porque ellos van ahí a entrenar, o sea, van a hacer ejercicio, van a utilizar sus músculos, van a recuperar esta movilidad que sus enfermedades muy propias les han hecho perder, ¿no? Entonces, lo que ahí se hace es precisamente diseñar un plan de, a mí me gusta llamarle entrenamiento rehabilitador, que es precisamente como si uno fuera a entrenar para una competencia, ¿no? Para recuperar sus habilidades, y eso lo hacemos lo hacen los terapeutas con los robots, y lo hacen con terapia física, y entonces estamos ahí todos en conjunto tratando de recuperar estas capacidades. Y que maximizará nada menos que el potencial de movimiento. ¿Y qué le parece si, para adentrarnos, si usted tenga pues nada menos que el acercamiento con lo que es Cerebro, el Centro de Evaluación y Rehabilitación Biónica y Robótica, acerca de estos casos de éxito? Vamos a ver uno de ellos y bueno, después lo analizaremos y seguiremos comentando, doctora, acerca de lo que ofrece la clínica Cerebro. Claro. Cerebro es un centro de evaluación y rehabilitación biónica y robótica. Estamos especializados en el movimiento. Tenemos dos áreas principales, una enfocada a la rehabilitación y otra enfocada a la medicina deportiva. Clínica Cerebro tiene 3 años y medio más o menos. La razón de ser de la clínica era acercar a la población en general la tecnología para tanto la parte deportiva como la parte de rehabilitación. En este caso, para la parte deportiva, los equipos con los que contamos nos permiten hacer evaluaciones que normalmente en Estados Unidos se las hacen a todos los atletas. Lo que nosotros buscamos es tener una alternativa donde no solamente tengas que ser un atleta de alto rendimiento para tener acceso a las ciencias aplicadas al deporte por medio de la tecnología de evaluaciones que nosotros hacemos. Hoy tratamos de ver a un sujeto, a un atleta, como un todo. Y yo creo que anteriormente no lo hacíamos, es decir, nos olvidábamos mucho de la parte nutricional, nos olvidábamos mucho de complementar el entrenamiento que haces en tu equipo y todo eso se dejaba muy a la deriva. Hoy en día es bien sabido que si nosotros podemos llevar un seguimiento, o le llamamos de manera holística, es decir, de manera completa, podemos tener mucho más posibilidades de crecer como atletas. Y me parece que lo que está haciendo Performance Zone es acercarle esta posibilidad a todos los jugadores que tienen esa aspiración. Y si esto lo combinamos con la tecnología, entonces pues me parece que estamos acercando un poquito a los modelos que se están trabajando hoy en día en Estados Unidos. En el caso de la medicina deportiva contamos con tecnología que, al ser utilizada por nuestros especialistas, permite identificar áreas de oportunidad y fortalezas en el desempeño físico de las personas para que puedan alcanzar sus distintas metas, como puede ser correr un maratón, mejorar sus tiempos, mejorar su eficacia dentro del campo si es que realizan alguna actividad o deporte en conjunto. Entonces, realmente el centro nos permite tener una actividad o medir una actividad completa, o tenemos servicios especializados, pero para una gama muy amplia de personas que realizan alguna actividad física. Este es un buen principio, unas bases muy sólidas para poder empezar a trabajar estos modelos y tener cada día mejores atletas en el país, sobre todo jugadores de fútbol americano, que me parece que aquí hay mucho talento, pero nos falta esa parte de preparación. Y yo considero que esta es una excelente oportunidad para todos los chicos de acercarse y poder crecer como atletas, y en un futuro pues verlos en la tele, ¿no? En CONADE, en ONEFA o donde sea que estén jugando. Estamos ubicados en la calle de California 211 en la Colonia del Valle. Estamos muy cerca del cruce del eje 6 e Insurgentes. Para nuestras redes sociales nos pueden encontrar en facebook.com/Clínica Cerebro, y para Twitter nos pueden encontrar en @clínica_cerebro. Bueno, es parte de lo que presenta nada menos que el Cerebro, que es la Centro de Evaluación y Rehabilitación Biónica y Robótica, doctora.
una página de internet donde la gente se vaya adentrando todo lo maravilloso que representa el avance tecnológico y que le brinda la mano para una rehabilitación y una potencialidad al máximo del movimiento, ya sea a nivel, digamos, de ponerlo en funcionamiento normal o estandarizarlo, y también para una alta competencia. Bueno, nosotros tenemos la página que es clinicacerebro.com.mx. Nos pueden seguir en Facebook, búsquenlo como Clínica Cerebro, y en Twitter es @clínica_cerebro. Y bueno, seguimos platicando en esta charla interesante acerca de lo que es la medicina aplicada al deporte en su máximo esplendor con la nutrióloga María Alejandra Martínez. Una pausa y regresamos aquí en Personalidades que son noticia en el deporte. Plaza Maratones, el mejor tour operador de México que lo lleva a las mejores carreras y maratones del mundo. Venga con nosotros y conozca la mejor forma de correr y conocer el mundo. Plaza Maratones. Bienvenido al maratón más grande y espectacular del mundo. Por supuesto, nos referimos al Maratón de la Ciudad de Nueva York. La carrera, que año con año congrega más de 54,000 corredores y los lleva por los 5 distritos de esta cosmopolita ciudad, que son Brooklyn, Queens, Manhattan, The Bronx y Staten Island. Además de contar con la participación de 12,000 voluntarios, más de 2 millones de espectadores en las calles de la ciudad y más de 10 millones de telespectadores. Esta es la gran fiesta de la ciudad de los rascacielos. El día en que la ciudad que nunca duerme se congela por varias horas para que esta fenomenal carrera se apodere de sus calles. El maratón comienza en Staten Island, en Fort Wadsworth. Luego te llevará por el impresionante Verrazano Narrows Bridge. Después de pasar por este puente, el recorrido te llevará por las calles de Brooklyn, pasando por el Fourth Avenue y el Bedford Avenue. Correrás por una variedad de vecindarios como el Bay Ridge, el Sunset Park, Park Slope, Bedford-Stuyvesant, Williamsburg y el Green Point. Al llegar a la marca de medio maratón, cruzarás el Pulaski Bridge para así adentrarte a Long Island City, en Queens. En este distrito podrás recorrer el bellísimo East River a través del Queensboro Bridge y así entrar a Manhattan. Es este el punto que algunos consideran el más cansado del recorrido, pero no te desanimes, ya que todavía te falta correr en el First Avenue. Cruzar una porción del Bronx pasando por el Willis Avenue Bridge y regresar un par de kilómetros al puente Madison Avenue. Después, atravesarás el condado de Harlem, pasarás a la Quinta Avenida y entrarás a Central Park, el parque urbano más famoso del mundo. Aquí, pasarás por el monumento de Columbus Circle para terminar la carrera en el famoso restaurante Tavern on the Green. Si quieres recorrer y conocer la Gran Manzana como pocos pueden, entonces corre con nosotros. En Plaza Maratones tenemos un paquete solo para ti. Con nosotros podrás conseguir la mejor experiencia en la mejor carrera del mundo. Y no te preocupes por tener que pasar por las tómbolas de los números. Si corres con nosotros, tu lugar está asegurado. Recuerda que nuestros paquetes incluyen hospedaje, número de la carrera, avión y muchas sorpresas más. El Maratón de la Ciudad de Nueva York es una carrera verdaderamente inolvidable. Porque recuerda que en esta pista, la estrella eres tú. Continuamos aquí en Personalidades que son noticia, y en el deporte estamos hablando con la nutrióloga María Alejandra Martínez, que también es maestra en nutrición deportiva.
El teléfono en el estudio 5918-9648. Mucha gente ya se ha comunicado a través de nuestras redes sociales. Les recordamos las diferentes plataformas que tenemos. Y bueno, usted ya conoce nuestra principal dirección, que es www.esportivatv.com. Doctora, los nutrimentos. Mucha gente nos ha hablado en relación a ¿qué debe de hacer? Hay ocasiones en el mercado que hay suplementos, pero esos son como un complemento de lo que uno tiene en su ingesta, ¿no? Claro. De alimento para tener un mejor desempeño. Sí, bueno, conocemos 3 tipos de macronutrimentos, digamos, que nos dan energía o que forman estructuras en nuestro cuerpo, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. El más importante o el que tiene que formar una parte más grande de nuestra alimentación son los carbohidratos. Y si estamos hablando de deportistas, mucho más. No, ningún deporte se beneficia de una dieta baja en carbohidratos porque los músculos para funcionar los requieren, ¿no? Entonces, en primer lugar será cubrir esa parte, dependiendo de qué tipo de ejercicio yo haga. Es la cantidad de carbohidratos que voy a consumir. Por ejemplo, si soy un atleta de ultra resistencia, puedo llegar a necesitar hasta 12 gramos por kilogramo por día, que es muchísimo, ¿no? Y puede tener una variación conforme se va acercando la competencia. Claro. ¿Se le da ese seguimiento o ese control? Sí, por ejemplo, algo muy común que hacemos los que corremos, no sé, carreras muy largas, ¿no? O los que van a correr el maratón, o los que están en rutas ciclistas, etcétera, es hacer una carga de carbohidratos que se hace previa a su competencia. Pero es importante que sea guiado precisamente por un nutriólogo, porque a veces las cargas de carbohidratos que hacemos no tienen mucho que ver con lo que realmente necesitamos. Se tienen que medir de acuerdo a mi peso y de acuerdo a la intensidad a la que estoy acostumbrado a ir corriendo, ¿no? Por ejemplo, hablando del atletismo en la cuestión de la hidratación, Sí. La ingesta de líquidos previo y durante la competencia y posteriormente después para una recuperación Sí. varía, y esto puede ser factor para obtener un mejor rendimiento, Sí. digamos ganar una competencia o bueno, en la parte recreativa hacer un tiempo que uno se fija como meta. Claro. Antes de correr siempre o de cualquier actividad física necesitamos estar bien hidratados, eso es muy importante. ¿Cómo hidratarnos? Pues depende. ¿De qué depende? De la duración muchas veces de nuestra actividad y también de la intensidad, ¿no? Eso va a ser un constante siempre en el agua, en todo, en los carbohidratos, en las proteínas, intensidad y duración, ¿no? Entonces, previos a una carrera, por ejemplo, siempre tenemos que estar bien hidratados, siempre. Durante la carrera, si la carrera dura más de 90 minutos, es ideal que consumamos ya junto con el agua azúcar, ¿no? Glucosa. Sí. Glucógeno, ¿no? Bueno, sí, glucosa, ¿no? Por ejemplo, ya en bebidas deportivas o cosas así, unos 150 mililitros cada 10-15 minutos es suficiente, ¿no? Ahora, en cuanto a los carbohidratos que acompañarán a esa bebida, se recomienda que sean de 30 y hasta 60 gramos por hora, ¿no? Entonces los podemos dividir por cada 15 minutos o de una manera, digamos, más corta, ¿no? Pero sí es muy importante que la hidratación esté presente, mucho más cuando estamos en ambientes calurosos, porque así se pierde más agua para la termorregulación. En caso de las bebidas deportivas que tienen, digamos, sales y este tipo de componentes, tenemos que evaluar quién sí amerita tomarlos y quién no, porque muchas veces el agua es suficiente para esa rehidratación. Y de ahí es antes el estudio, por decirlo, de cuánta masa muscular tiene, qué Exacto. actividad física va a hacer y su edad, ¿no? Y también de edad, sexo, ¿no? peso, ajá, las mujeres, de hecho, los hombres sudan mucho más que las mujeres, entonces, y también tienen una cantidad mucho mayor de masa muscular. Por eso mismo pueden perder más agua, porque la masa muscular tiene mucho más agua que el tejido. Bueno, el tejido graso no contiene agua. Posterior al ejercicio, como lo comentabas, es muy, muy importante reponer esas pérdidas. Y hay una tasa de rehidratación. Casi siempre es que el atleta se pese antes de su entrenamiento y también después del entrenamiento, descontando el líquido que tomó durante el mismo, ¿no? Ese peso restante con el que nos pesamos al final del entrenamiento, tenemos que, digamos, si perdimos 1 kilo,
tenemos que reponerlo por 1.5, digamos, Sí. ¿no? Entonces, si yo perdí 1 kilo, necesito tomarme 1.5 litros de agua para reponer esa pérdida de manera favorable para recuperarse del entrenamiento. Y bueno, hablando un poquito de estos orígenes de la nutrición deportiva que comienza a analizarse desde un punto de vista científico a finales del siglo XX, la mentalidad en época moderna, doctora, hablando en concreto como una disciplina o una licenciatura en nutrición, Sí. ¿qué tan importante es en nuestros días el tener pues al nutriólogo como parte del cuerpo de trabajo de un atleta deportivo, recreativo o bueno, que es de fin de semana, ¿no? Pues yo creo que sí es como una piedra angular, ¿no? Y no porque yo sea nutrióloga especialista en deporte, sino porque si lo analizamos de una manera muy, muy escueta, digamos, lo que necesitamos todas las personas para vivir es el alimento, ¿no? Del alimento sacamos nutrimentos, energía, etcétera. Ahora, si lo que queremos es llevar a nuestro cuerpo al máximo para lograr medallas o para lograr satisfacer un tiempo que nosotros a lo mejor vamos a correr un maratón en muchísimas horas, pero lo hacemos en menos de lo que lo hicimos el maratón pasado, eso ya es un triunfo, ¿no? Para cada quien. Entonces, la alimentación va a ser imprescindible para lograr esos triunfos. Una persona que no está adecuadamente nutrida no explotará todas sus capacidades. Entonces sí es digamos como parte imprescindible en el equipo de trabajo de un deportista, el nutriólogo, que va a ser el que le va a decir: oye, hoy vas a desayunar tal cosa porque vas a tener tu partido, ¿no? O mañana o durante toda esta semana vas a hacer tu carga de carbohidratos y la vas a hacer de esta forma, obviamente en conjunto con su entrenador. Sí. Y bueno, ahora esa carga de pues nutrimentos o micronutrientes, ese abastecimiento de energía, de alguna manera llamarlo así, ¿cómo se hace esa evaluación, doctora? ¿Le da un programa de acuerdo en esa charla con el entrenador? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es su objetivo de meta que va a hacer durante una planeación de su actividad deportiva? Sí, es importante conocer la planeación del entrenamiento, o sea, que conozcamos cómo está estructurado su entrenamiento para saber cómo va a estar. Digamos, esta semana voy a hacer desarrollo de fuerza y velocidad, ¿no? Entonces, ahí nosotros le vamos a decir, pues vas a comer esto y esto. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? En primer lugar, como en cualquier otra persona, su gasto energético basal. ¿Qué quiere decir gasto energético basal? Lo que la persona gasta digamos, durante el día para sus necesidades vitales, ¿no? Sí. La digestión, la circulación de la sangre, etcétera. Luego se toma en cuenta su actividad física, ¿no? Sería en dos procesos hasta ahorita. Sería la carga de ingesta, bueno, de alimento que va a tener, y después su metabolismo, ¿no? Cómo lo va su cuerpo a adquirir, o en este carga de su carga energética, cómo lo va a utilizar, ¿no? O dosificar. De hecho, la cantidad de energía está determinada por el metabolismo, ¿no? Por las necesidades metabólicas y fisiológicas de la persona. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, de acuerdo a su edad, a su estatura, a su peso, etcétera, determinamos la cantidad de calorías que necesita esa persona sin actividad. Después se analiza precisamente ese entrenamiento, y si es posible que el profesional de la nutrición observe el entrenamiento del deportista, mucho mejor. Es fácil darse una idea de cuánta energía está gastando, etcétera, viendo la planificación del entrenamiento, pero es mucho mejor si uno puede observar al atleta, porque no es lo mismo que me digan, pues voy corriendo a tantos kilómetros por hora o a tal frecuencia cardíaca o consumo máximo de oxígeno, lo que sea, a que yo vea realmente cómo lo está haciendo, ¿no? Entonces, lo que va a determinar las necesidades son primero sus necesidades vitales para mantener la salud, y después las necesidades de su entrenamiento. Hay dos cuestiones que nos están preguntando nuestros amigos que nos ven en estos momentos. Son dos cuestiones, doctora. Es comida antes del ejercicio, ¿qué tan buena es? O bueno, ¿cómo lo puede recomendar? ¿En qué casos? Y también la comida, o bueno, la ingesta de algún alimento después
del entrenamiento. ¿Qué tan bueno puede ser o cómo esa carga para el atleta? Es muy importante. La comida previa al entrenamiento, de hecho yo la recomiendo para todos. O sea, para las personas con obesidad que quieren bajar de peso, para todos, desde ahí y hasta los de alto rendimiento. Uh-huh. ¿Por qué? Digamos, a una persona de alto rendimiento tenemos que darle carbohidratos. Los carbohidratos son la columna vertebral de la nutrición deportiva. No hay más, ¿no? O sea, los carbohidratos son muy, muy importantes, sí, y de ahí deriva todo. Pero es una comida que le proporcione la energía necesaria para poder desempeñar su deporte. Ahora, en una persona que tenga obesidad, sobrepeso o que sea recreativa, ¿qué me va a permitir que yo le dé antes de entrenar una manzana, una barrita de cereal, etcétera? Bueno, me va a permitir que se sienta cómodo porque los carbohidratos son, digamos, esa fuente de energía que me va a hacer sentir como ya ahí va la energía, ¿no? Queda tranquilo, ya estás con energía, ya puedes desempeñar una actividad. Entonces eso va a proporcionar un bienestar a la persona para que rinda mejor durante ese entrenamiento. De hecho, hay un estudio muy, muy interesante que a mí me encanta, es de Asker Jukendrup. Si pueden buscarlo en Facebook, a ese señor es, digamos que, una eminencia en la nutrición deportiva. Este señor hace un estudio sobre enjuague bucal con carbohidratos. Y ahí propone que nada más, si va a durar menos de 90 minutos la actividad, no se ingiera el carbohidrato porque en realidad no se va a utilizar si es en menos de ese tiempo, sino que solo con una solución de carbohidratos se enjuagan la boca los atletas y la escupen, ¿no? Más diluida, ¿no? Es una concentración determinada, ¿no? Pero no se la pasan, sino que la escupen. Y lo interesante de este estudio es que se hizo, digamos, con solución solo con edulcorante, o sea, dulce, pero que no contenía carbohidratos en realidad, y con soluciones que sí tenían carbohidratos, o sea, para saber si era más bien el sabor dulce o eran los carbohidratos como tal. Que de hecho en una actividad física que exige una alta demanda de ingesta, por ejemplo, de líquidos, es ponerla, incluso muchos lo recomiendan, ¿no?, abajo de la lengua por el torrente sanguíneo que lo absorbe más rápido el cuerpo, más que pasarla por el tracto digestivo, es abajo de la lengua, ¿no?, para que la absorba. Para una mejor absorción, sí, claro. ¿Sí? En este estudio lo que hicieron fue hacerlo con los carbohidratos, no ingerirlos, pero sí tenerlos en la lengua. Lo que concluyeron es que tienen que hacer más estudios, como en la mayoría de los estudios, pero que probablemente a nivel bucal haya receptores neuronales que nos permiten saber que la energía va en camino, ¿no? Y que podemos esforzarnos porque vamos a tener una ingesta de nutrimentos. De hecho, lo pide a veces el cuerpo, ¿no? Claro. Para provocar salivación, y que mucha gente lo hace con un dulce. En ocasiones, a veces puede ser adecuado, ¿no?, dependiendo de una asesoría profesional, o una goma de mascar, ¿no?, para producir salivación. Exacto, ya está ahí geles, ¿no? Geles deportivos, y va mucho de la mano con esto que estamos hablando, ¿no? La comida previa siempre tiene que contener carbohidratos, y también puede contener proteínas, dependiendo del tiempo que vayamos a estar entrenando. Las proteínas, ¿qué beneficio tienen antes de entrenar? Que producen una liberación mayor de insulina. La insulina es la hormona que secreta el páncreas, que nos ayuda a meter el azúcar o la glucosa en la célula y a utilizarla como energía. Aquí hay dos preguntas interesantes, doctora. ¿Qué le parece si la dejamos en el aire en el sentido estricto de las proteínas para la gente? Bueno, propiamente vienen carnes, pescado, pero también vienen plantas, porque mucha gente en este caso no come carne, sino es prácticamente vegetariana. Y bueno, ¿cómo se puede acoplar? Y también nos preguntan de los suplementos alimenticios, ¿qué tan buenos pueden ser o bajo qué condiciones se pueden aplicar? ¿Qué le parece si vamos a otro caso de éxito de la Clínica Cerebro acerca de lo que les presentamos, y seguimos comentando, doctor? Con todo gusto. Con esclerosis múltiple, y desde un principio fue como muy agresiva, y quedar en un lapso de un año en una silla de ruedas totalmente dependiente de las personas. Es difícil salir al mundo y dar la cara y decir, esta soy la nueva yo, con mi silla de ruedas y con todas mis limitaciones. Estuve teniendo de 2 a 3 brotes cada año.
Hace 3 años, un neurólogo del IMSS me propuso un tratamiento y salí como con ganas de ahora sí quererlo intentar otra vez, darme otra oportunidad. Y entonces estuve buscando un lugar en México donde tuvieran una terapia robótica y así fue como llegué aquí. Bueno, los otros lugares se resumían básicamente en pelotas, ligas y colchonetas. Aquí la verdad es que son equipos que yo no había conocido en ningún otro lado. La verdad es que aquí han sido muy empáticos conmigo y creo que están las personas adecuadas con la tecnología adecuada dando una gran terapia aquí. Pero además el estar aquí y dar como ese plus de lo voy a hacer hoy y lo tengo que hacer bien porque es para mi propio bien, lo tengo que hacer y bien. Ha fortalecido muchos músculos. Hace cuestión de 3 semanas visité al neurólogo. Él me dijo, ¿qué estás haciendo? Porque siento en ti músculos que ya no tenías. Y bueno, sí, él lo notó con 1 año de terapia que llevo aquí. Yo creo que si sigo puedo alcanzar muchísimas cosas que no me puedo ni siquiera imaginar. Bueno, vimos un caso más, doctora, de lo que se hace en esta Clínica Cerebro y bueno, el complemento. ¿Qué otras funciones hace Clínica Cerebro para la gente que busca una rehabilitación? Claro, bueno, es muy interesante lo que se ha logrado en la clínica porque muchas veces las personas que llegan a Cerebro son personas que han pasado por tratamientos en otros lugares, como lo decía esta persona en el video, y que piensan que, digamos, que su vida en movimiento ya no existe, ¿no? Que ya no pueden moverse, que van a tener que adaptarse a una vida estática, ¿no? Y eso yo creo que es muy, muy lamentable. O sea, el hecho de pensar y de saberte a ti mismo como incapaz de moverte es, yo creo que lo peor es. Y simplemente lo podemos ver como cuando nosotros si nos hemos fracturado una pierna o torcido un tobillo, sí, que no podemos hacer lo que hacemos siempre, entonces es muy limitante, ¿no? Entonces aquí lo que han logrado los terapeutas físicos, los médicos, ahora la parte de nutrición que nos estamos integrando es bien valioso, porque gracias al conocimiento en terapia física como tal y a los robots y a la terapia con los aparatos tecnológicos que tenemos, se recupera no nada más el movimiento, sino la esperanza, ¿no? O sea, sí puedo levantar el brazo, sí puedo caminar, a lo mejor no puedo caminar como lo hacía cuando no me había ocurrido el accidente, cuando no sabía que tenía esclerosis, antes de que me ocurriera un infarto, pero lo estoy volviendo a hacer, estoy recuperando el movimiento y la esperanza en una vida en movimiento, ¿no? En una vida que no es estática, que sigue adelante. Entonces yo creo que es de lo más valioso que tenemos en la clínica. Y bueno, es algo muy importante. Quedan las dos preguntas, bueno, en las dos aristas que nos habían comentado la gente que se pone en contacto con nosotros. Le recordamos el teléfono en el estudio 5918-9648, también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y por supuesto la plataforma de www.esportivatv.com. Vamos a la pausa y hablar sobre los suplementos alimenticios, doctora, y por supuesto también de las proteínas y en el caso de la gente que es en el concepto vegetariana y que bueno, por esa razón no tiene una ingesta de un pescado, de un pedazo de carne. Claro. ¿Qué se puede hacer en esos momentos? Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Personalidades, que son noticia en la práctica deportiva. Plaza Maratones, el mejor tour operador de México que lo lleva a las mejores carreras y maratones del mundo. Venga con nosotros y conozca la mejor forma de correr y conocer el mundo. Plaza Maratones. Bienvenido al maratón más grande y espectacular del mundo. Por supuesto nos referimos al Maratón de la Ciudad de Nueva York. La carrera que año con año congrega más de 54,000 corredores y los lleva por los 5 distritos de esta cosmopolita ciudad, que son
Brooklyn, Queens, Manhattan, The Bronx y Staten Island. Además de contar con la participación de 12,000 voluntarios, más de 2 millones de espectadores en las calles de la ciudad y más de 10 millones de telespectadores. Esta es la gran fiesta de la ciudad de los rascacielos. El día en que la ciudad que nunca duerme se congela por varias horas para que esta fenomenal carrera se apodere de sus calles. El maratón comienza en Staten Island, en Fort Wadsworth. Luego te llevará por el impresionante Verrazano Narrows Bridge. Después de pasar por este puente, el recorrido te llevará por las calles de Brooklyn, pasando por el Fourth Avenue y el Bedford Avenue. Correrás por una variedad de vecindarios como el Bay Ridge, el Sunset Park, Park Slope, Bedford-Stuyvesant, Williamsburg y el Greenpoint. Al llegar a la marca de medio maratón, cruzarás el Pulaski Bridge para así adentrarte a Long Island City, en Queens. En este distrito podrás recorrer el bellísimo East River a través del Queensboro Bridge y así entrar a Manhattan. Es este el punto que algunos consideran el más cansado del recorrido, pero no te desanimes, ya que todavía te falta correr en el First Avenue. Cruzar una porción del Bronx pasando por el Willis Avenue Bridge y regresar un par de kilómetros al puente Madison Avenue. Después, atravesarás el condado de Harlem, pasarás a la Quinta Avenida y entrarás a Central Park, el parque urbano más famoso del mundo. Aquí, pasarás por el monumento de Columbus Circle para terminar la carrera en el famoso restaurante Tavern on the Green. Si quieres recorrer y conocer la Gran Manzana como pocos pueden, entonces corre con nosotros. En Plaza Maratones tenemos un paquete solo para ti. Con nosotros podrás conseguir la mejor experiencia en la mejor carrera del mundo. Y no te preocupes por tener que pasar por las tómbolas de los números. Si corres con nosotros, tu lugar está asegurado. Recuerda que nuestros paquetes incluyen hospedaje, número de la carrera, avión y muchas sorpresas más. El maratón de la ciudad de Nueva York es una carrera verdaderamente inolvidable. Porque recuerda que en esta pista, la estrella eres tú. Agradecer el favor de su preferencia. Seguimos aquí en esta transmisión en vivo desde la Ciudad de México, el teléfono en el estudio 59 18 96 48. Bueno, le recordamos que estamos hablando pues nada menos que con la especialista en nutriología, pues la doctora María Alejandra Martínez, acerca de estas dos preguntas que nos hacía la gente, doctora, sobre dos temas en específico. Uno es pues las famosas proteínas, la carne y esa disyuntiva si es uno vegetariano, y también acerca de un tema muy importante y que se ha puesto de moda en muchos gimnasios, o la venta acerca de los famosos suplementos proteínicos o alimenticios. Claro, bueno, con respecto a la primera pregunta de las proteínas contenidas en los alimentos se pueden definir de dos tipos, las de alto valor biológico y las de bajo valor biológico, ¿no? Las de alto valor biológico las podemos encontrar en la carne, en los productos de origen animal. ¿Por qué de alto valor biológico? Bueno, pues porque contienen todos los aminoácidos que le son esenciales al ser humano. ¿Qué quiere decir que sean esenciales? Que él no los puede construir por sí mismo, ¿no? Bueno, estos alimentos de origen animal, leche, carne, huevo, pescado, etcétera, contienen un esquema completo de aminoácidos, por eso se llaman de alto valor biológico. Los alimentos vegetales no contienen este esquema completo, contienen algunos, digamos, los cereales contienen algunos, las leguminosas contienen otros. ¿Qué podemos hacer si somos vegetarianos para obtener estas proteínas de alto valor biológico? Combinar ambos tipos de alimento, cereales y leguminosas. También podemos introducir en nuestra alimentación las oleaginosas. ¿Cuáles son las oleaginosas? Las nueces, las almendras, los cacahuates, las pepitas. ¿Y cuáles son las leguminosas?
la soya, el frijol, las lentejas, las habas. Entonces, combinando estos tipos de alimentos, vamos a obtener un esquema completo de aminoácidos. Es importante que las personas que son vegetarianas sepan que tienen que hacer esta combinación. Y también hay otras situaciones que tenemos que checar en una persona que es vegetariana. Por ejemplo, sus concentraciones de hierro en la sangre, porque el hierro que contienen los alimentos de origen animal es de una calidad, digamos, más adecuada para estar presentes en nuestros eritrocitos, ¿no? Se llama hierro M. Entonces, los alimentos de origen vegetal sí contienen hierro, pero no es de este tipo de hierro. Entonces, ahí tendríamos que ver acerca de una suplementación de algún multivitamínico que contuviera hierro. ¿Sería en ese momento como una dieta base o dieta para cuando va a haber una competencia? Y de lo que mencionaba del suplemento. De los suplementos. Doctora, aquí, bueno, la recomendación primero debe de ser evaluado por un especialista y después para la ingesta cuánto es cada su periodicidad en el aspecto de cuánto debe ser cada 8 horas, 12 horas o depende de lo que va a ser. Bueno, en relación a los suplementos, los vamos a consumir siempre y cuando la dieta no pueda cubrir esas necesidades, ¿no? O por cuestiones de comodidad, a veces los atletas viajan o están en una competencia tras otra, entonces ahí es el momento, ¿no? de recomendarlos. Y repito, siempre y cuando no se cubra las necesidades con los alimentos. Hay que tener muy en cuenta que muchos de estos complementos van a causar doping positivo, entonces tenemos que ver dónde los compramos, quién los está recomendando. Y la lista, ¿no? Actualizarse, ¿no? Exacto, la lista de la WADA para ver qué sí y qué no. Como en el caso hablábamos de un caso que es multicitado, ¿no? De María Sharapova, que ella padece de lo que es una enfermedad, en este caso de diabetes, sí. Y ella toma la ingesta pero por prescripción médica, claro. No la hace para tener un alto rendimiento en el deporte, sí, no. Pero es una de las sustancias que están catalogadas como de doping. Como doping, sí, entonces hay que tener mucho cuidado porque, bueno, digamos, causan doping, pero hay muchas otras que también son tóxicas, ¿no? Que pueden causar toxicidad en el hígado y que nos pueden causar ya más bien enfermedades, ¿no? Y entonces hay que evaluar muy bien a quién se lo vamos a proporcionar el suplemento y qué tipo de suplemento. Siempre hay que ir a los lugares seguros, hay que saber en dónde podemos comprar estos suplementos, porque a veces, como lo comentábamos hace un rato, hay gimnasios o el entrenador te dice, yo te lo vendo, entonces no sabemos de dónde sale en realidad esa sustancia, ¿no? O qué es. Y algo muy importante, hay en este caso, como mencionaba doctora, la evaluación previa se hace para la prevención y todos los suplementos alimenticios tienen una indicación, una contraindicación, porque no se puede tener la ingesta, no es para todos, para cierto específico de persona. Sí, y como me decías hace rato, ¿no? De cada cuánto y cuándo y qué cantidad, ¿no? Es lo mismo que como con los medicamentos, ¿no? Tiene que haber una dosis y tiene que ser acompañado de algo. Por ejemplo, si yo lo que quiero es aumentar mi masa muscular, siempre tengo que consumir la proteína después del entrenamiento, pero no solita. Ahorita están muy de moda las proteínas que son 0 carbohidratos o de esa forma, ¿no? Entonces, para poder aumentar la masa muscular tiene que estar acompañada de carbohidratos, esa proteína. Entonces, a lo mejor a veces compramos los suplementos con la intención de que sean lo más beneficiosos posibles para nuestro objetivo, pero el hecho de tener una guía profesional nos hace saber con qué tenemos que combinarlos o cuándo los tenemos que tomar. Hay supuestamente una regla de las primeras 3 horas después de entrenar para poder aumentar la masa muscular, pero la verdad es que si no vamos a tener un entrenamiento fuerte en poco tiempo, disponemos de todo el día para poder resintetizar esa masa muscular, en ese caso, ¿no? Pero sí es muy importante la reposición del glucógeno justo después de haber entrenado. El hecho de dejar pasar mucho tiempo después de nuestro entrenamiento para comer hace que no se adapte de la misma manera nuestra masa muscular y
la situación fisiológica no se optimice, digamos, sino que se adapte menos. Entonces, sí es muy importante la comida después de entrenar. Hay otra pregunta que me parece interesante y también si la quiere compartir la respuesta, doctora, es, bueno, primero hay que tener en cuenta que una correcta alimentación va a permitir al deportista retrasar la fatiga y optimizar el rendimiento físico. Sí. Pero aquí nos preguntan, ¿qué es más importante, el desayuno, la comida o la cena o cómo hacer esa carga de alimento? ¿Qué le parece si después de la pausa comercial platicamos acerca de esta pregunta que nos hace el auditorio y esta base de la dieta del deportista que debe ser equilibrada en todos los conceptos que usted nos ha manejado a lo largo del programa? Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Personalidades que son noticia. Plaza Maratones, el mejor tour operador de México que lo lleva a las mejores carreras y maratones del mundo. Venga con nosotros y conozca la mejor forma de correr y conocer el mundo. Plaza Maratones. Bienvenido al maratón más grande y espectacular del mundo. Por supuesto nos referimos al Maratón de la Ciudad de Nueva York. La carrera que año con año congrega más de 54,000 corredores y los lleva por los 5 distritos de esta cosmopolita ciudad, que son Brooklyn, Queens, Manhattan, The Bronx y Staten Island. Además de contar con la participación de 12,000 voluntarios, más de 2 millones de espectadores en las calles de la ciudad y más de 10 millones de telespectadores. Esta es la gran fiesta de la ciudad de los rascacielos. El día en que la ciudad que nunca duerme se congela por varias horas para que esta fenomenal carrera se apodere de sus calles. El maratón comienza en Staten Island, en Fort Wadsworth. Luego te llevará por el impresionante Verrazano Narrows Bridge. Después de pasar por este puente, el recorrido te llevará por las calles de Brooklyn, pasando por el Fourth Avenue y el Bedford Avenue. Correrás por una variedad de vecindarios como el Bay Ridge, el Sunset Park, Park Slope, Bedford-Stuyvesant, Williamsburg y el Green Point. Al llegar a la marca de medio maratón, cruzarás el Pulaski Bridge para así adentrarte a Long Island. Agradecer el favor de su preferencia, le recordamos el teléfono en el estudio 59 18 96 48 y estamos platicando en esta charla interesante con la doctora nutrióloga María Alejandra Martínez, maestra de nutrición deportiva. Doctora, ¿cuál es más importante? La pregunta quedó en el aire. Muchos dicen hay que tener un buen desayuno para un buen rendimiento, ya sea en la cuestión laboral o de trabajo o recreativo, y en el deporte obviamente, la comida o la cena. Bueno, las tres son importantes. De hecho, mucha gente dice un desayuno bueno y aguanto todo el día, sí, pero no. Sí, no. Tenemos que tener las tres comidas principales, por lo menos, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos una liberación constante de azúcar en nuestra sangre, que es lo que va a mantener funcionando, en primer lugar, a las células del sistema nervioso, al cerebro, ¿no? Sí. Ya después de eso vienen todos los otros nutrimentos, pero sí, por lo menos 3 comidas al día. Ahora, si estamos hablando de un deportista, otras 2 comidas que son muy importantes son la previa al entrenamiento y la posterior al entrenamiento, ¿no? ¿A qué van a obedecer? Pues a sus características muy personales y a sus gustos, ¿no? Porque sí, a lo mejor yo le puedo decir, ¿sabes qué? Después del entrenamiento te vas a tomar en este botecito tu proteína, pero a lo mejor a él lo que le gusta comerse después del entrenamiento es un sándwich de atún, ¿no? O arroz con pollo o alguna otra cosa, entonces se tiene que adaptar. Pero si las 3 son importantes, tienen que estar equilibradas. ¿Qué quiere decir que estén equilibradas? Que contengan una cantidad adecuada de nutrimentos, ¿no? Y tienen que ser completas, o sea, y variadas, ¿no? No es lo mismo que nosotros desayunemos todos los días huevo con frijoles, sí, a que un día desayunemos huevo con frijoles, otro día vamos a desayunar a lo mejor unas quesadillas de queso con champiñones. Y luego mucha gente se relaja, ¿no? Dice, la dieta de recuperación, ya competí, ya, o en la noche. Exacto, ya hizo el entrenamiento, sí, y bueno, hay una recarga que no es la adecuada de ingesta de alimentos. Y después se enferman, ¿no? Se pueden llegar a enfermar y
no recuperarse de la misma manera. Entonces hay que cuidar mucho todas las partes de la alimentación y no, digamos, como decir, pues ya corrí, entonces ahora me voy por una pizza y un helado, sino que más bien tener en cuenta que va a mejorar mi rendimiento todavía más si yo cuido todas las comidas, la previa, la posterior y durante, ¿no? Si es necesaria una alimentación o la provisión de alimentos durante el entrenamiento. Todo eso es muy importante para el atleta, pero el desayuno, la comida y la cena son, digamos, necesarias, no hay que evitarlas. Ahora, doctora, en el sentido estricto de las grandes urbes, que a veces es el tiempo un factor importante, por las horas que pasa uno en la oficina, en el centro laboral, escolar o de recreación de alguna actividad que tiene que estar o presencial durante muchas horas. Se le da una opción en el caso del trabajo que se hace en Cerebro, del Centro de Evaluación y Rehabilitación Biónica y Robótica, en el aspecto estricto de que no puedo comprar, por ejemplo, carne, pero ¿con qué lo puedo suplir, no? Al ir a un supermercado o a un mercado que a lo mejor cierra durante ciertas horas, ¿se le da esa opción? Claro, en consulta una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer es darle flexibilidad al paciente. O sea, es muy difícil que a nosotros nos digan, vas a comer esto y no hay de otra, ¿no? Sí. Porque es muy común eso que comentas, que, bueno, pues es que a mí no me da tiempo de prepararme el desayuno, o ya llego a las 11 de la noche a mi casa y no tengo ganas de hacer una cena así muy elaborada, ¿no? Entonces, siempre yo les propongo menús, por ejemplo, así el de los desayunos, como te los estaba diciendo, las comidas o las cenas, si es deportista, tal cosa antes de entrenar, tal cosa después de entrenar. Pero además de eso, les proporciono una lista con equivalencias, ¿no? Así de, pues mira, si no puedes hacerte una pechuga asada a las finas hierbas, te puedes comer una bolsa al vacío de atún con un poquito de jitomate y cebolla y se acabó, ¿no? O puedes comprar en la oficina, si no te puedes hacer el omelette en la casa, te puedes comprar un sándwich con estas características. Y esto se da, doctora, perdón la interrupción, cuando el atleta se traslada a algún lugar, y también no somos muy, digamos, muy asiduos en algunos casos, de que el atleta pues no es más que buen cocinero, un buen preparador de su alimento, y a veces tiene esa disyuntiva de que, bueno, no sabe o no es que esté peleado con la cocina, pero no se le da, y qué comer, o la variación, bueno, ahora estoy en otro lugar, en otra estadía, haciendo mi preparación física, o ya voy a competir, o salió de viaje también una persona, y qué hacer o qué comprar, y digo, bueno, me encuentro con ciertos alimentos que adquiero, que puedo comprar para prepararlos. Claro, o sea, se puede adaptar hasta, hay pacientes que me dicen, ¿sabes qué? Yo desayuno, como y ceno en una fonda, ¿no? ¿Qué puedo pedir en la fonda o qué opciones tengo para poder comer bien sin tener que prepararlo yo, ¿no? Entonces sí, esas opciones siempre se pueden dar y siempre las hay, ¿no? A veces decimos, es que donde estoy solo hay tacos, pero no, en realidad es lo único que nosotros vemos, pero siempre hay más opciones. Otra cosa muy importante en los deportistas, como tú me lo decías, es cuando salen de viaje o cuando, digamos, tienen una concentración o algo así, que no disponen de los alimentos que habitualmente hay en su casa. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahí sí podemos recomendar el complemento o la barra deportiva, la bebida deportiva. ¿Para qué? Para facilitar precisamente esa comida previa y post entrenamiento que son tan importantes para el atleta, sin descuidar sus necesidades, ¿no? Ahí sí podemos utilizar sería uno de los criterios para utilizar complementos, ¿no? Pero siempre hay una opción, o sea, siempre hay algo que podamos comer en todos lados. Bueno, doctora, agradecerle el tiempo valioso y de lo que ha compartido acerca de su acervo en conocimientos. ¿Dónde la gente también la puede localizar? ¿Alguna dirección, correo electrónico o algún teléfono? Bueno, me pueden localizar siempre en Clínica Cerebro. Ahí mi correo es mmartinez@clinicacerebro.com.mx y también me pueden escribir a nutrióloga.alejandra.m@gmail.com. Bueno, y recordarle que Cerebro es Centro de Evaluación y Rehabilitación Biónica y Robótica, que queda en la Ciudad de México, en la colonia del Valle, California 211, el código postal es 03100.
Bueno, ya lo tiene. Agradecerle, doctora, y bueno, en este caso, antes de finalizar y como una conclusión, la importancia que tiene la nutrición para la vida o la actividad diaria y por supuesto en el deporte. Claro, como parte fundamental de la vida y del deporte está la nutrición. Entonces, si nosotros queremos ganar, pues hay que entrenar como ganadores y también comer como ganadores, no descuidar ningún ángulo de nuestra vida, ni diaria ni deportiva. Entonces, siempre tener en cuenta que hay alguien que nos puede orientar, que es un nutriólogo, y que aunque a nosotros pensemos que sabemos muy bien cómo funcionamos y qué es lo que necesitamos, probablemente sea un detalle muy pequeño que va a hacer toda la diferencia, ¿no? Entonces, pues sí, hay que visitar al nutriólogo. Ahí en Clínica Cerebro estamos a sus órdenes. Y bueno, pues muchas gracias. Sí, y comentarle a la gente si nos quiere compartir experiencias de vida, algo que le hayan comentado de una asesoría o en este caso el seguimiento de que ha llegado a un puerto pues muy contento, ¿no? En el sentido de un objetivo y que se haya cumplido alguna meta, doctora, de lo que lleva dando, pues en este caso, las asesorías en la Clínica Cerebro. Claro, bueno, llevamos poquito tiempo ahí en la clínica, pero es muy interesante el hecho de saber cómo puede mejorar el paciente, tanto neurológico como deportista. En lo personal, me es muy grato ver a los pacientes que he atendido. Por ejemplo, hay un paciente que tengo que comenzó con un porcentaje de grasa muy elevado. Él había estado entrenando como fisicoculturista, pero había estado utilizando precisamente sustancias anabólicos y muchos complementos que realmente no necesitaba. Cuando él deja de utilizarlos, aumenta mucho de peso, gana mucha masa de grasa y pues queda en sobrepeso, ¿no? Y no tenía la capacidad de entrenamiento igual que antes. Entonces yo lo empecé a ver en ese momento y empezamos a trabajar en su dieta. Le costaba mucho trabajo al principio porque él no estaba acostumbrado a ese tipo, al equilibrio en su alimentación, pero poco a poco fue evolucionando. Bajaba de a 1 kilo, de 1% de masa de grasa, y aumentaba un poquito de masa muscular, pero nunca se cansaba, ¿no? Nunca se daba por vencido, porque su objetivo era llegar a donde estuvo antes, a tener la masa muscular que tenía antes, pero por él mismo, ¿no? Entonces, la verdad es que como nutrióloga, como nutriólogos, como especialistas en nutrición y en deporte, lo que hacemos es darles la pauta a los atletas o a las personas que nos visitan, darles como, este es el mapa, ¿no? Pero las personas que van o el que lo va a recorrer a final de cuentas es el individuo. Entonces, nosotros somos como un acompañamiento y como que les decimos, vete por aquí, ahora da esta vuelta y ahora, no sé, hace esta modificación. Pero a final de cuentas somos un equipo, el paciente y el nutriólogo y los demás profesionales somos un equipo. Entonces, con este chico terminó, bueno, todavía no ha terminado, pero vamos muy muy bien, lleva un porcentaje de grasa ya como de 11%, está alcanzando sus metas de peso. Entonces, pues no hay mayor satisfacción para uno que ver el objetivo del paciente cumpliéndose, ¿no? Y mantenerse fuerte junto con el paciente, no cansarse, porque a veces también uno dice, ¿y ahora qué hago si ya está estancado o así? Pero siempre hay que hacer mancuerna, tanto con los demás profesionales como con el paciente. Por supuesto, y esto lo encontrará en Clínica Cerebro. Importante lo que hemos platicado hoy con la nutrióloga María Alejandra Martínez, maestra en nutrición deportiva. Agradecerle, doctora, todo este espacio. Muchas gracias. Y por el conocimiento compartido. Nosotros nos despedimos bajo la producción de Iván Reyes y nada menos que todo el equipo que conforma el programa de personalidades en el deporte. Su servidor Alfredo Colexi les da las gracias también pues a Miguel Carrera, también en la coordinación de la producción, y continúe con la señal de Esportiva TV. Por su atención, gracias y hasta la próxima.